Ante todo, un gusto tenerlo en esta Casa Superior de Estudios. Bueno, los chicos se preguntarán quién es el doctor Vilches. Bueno, quisiera comentarles que gracias a las gestiones que ha tenido la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, nos hemos puesto en contacto con el doctor Percy Vilches Olivares, quien gustosamente ha aceptado dar una ponencia en la asignatura que bien el profesor Alcántara nos ha cedido un pequeño espacio para que el docente dé una ponencia sobre el tema de las eficiencias normativas en la divulgación de reportes financieros preparados bajo el enfoque MIF. Bueno, para ello me gustaría presentar al doctor Percy Antonio Vilches Olivares, quien es doctor en Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene 2 grados de maestría, un grado de maestría en Desarrollo y Comportamiento Organizacional, realizado pues en la Universidad Diego Portales de Chile. Y también tiene un máster en Administración y Negocios de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Es docente investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También él es docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, y ha tenido varias designaciones profesionales, como por ejemplo, él ha sido designado contador benemérito del Perú en el año 2018, también ha sido director tesorero del Colegio de Contadores Públicos de Lima, también ha sido pues director del Instituto de Auditores del Perú y actualmente se desempeña también como editor de la revista Contable e Investigación Física Mayor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También publica artículos en esta revista, en Contabilidad y Negocios, Contadores y Empresas. Bueno, tenemos el grato honor de poder presentar al doctor Percy Antonio Vilches Olivares, quien en este momento está con nosotros para poder compartir su ponencia. Bienvenido, doctor Percy Vilches, muy bienvenido a esta Casa Superior de Estudios que lo acoge con todo el cariño del mundo. Bienvenido, doctor Vilches. Muy bien, muchas gracias, doctora Nancy. Gracias, profesor Roberto Alcántara, por la oportunidad de poder compartir esta conferencia de normas de contabilidad a los alumnos de la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿no? Así que yo contento, yo feliz por poder transmitir algunas experiencias y algunos aspectos académicos sobre la temática, ¿no? Así que esperaremos unos minutos o ya prefieren que ya empiece la conferencia. Nuestro ponente pueda dar pues una clase magistral, una clase muy importante en la cual pues ustedes van a sacarle bastante provecho, chicos. Voy a presentar nuevamente al doctor Percy Antonio Vilches Olivares, quien es un docente muy reconocido, es docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también es docente ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene grado de doctor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también tiene grado de magíster en Desarrollo y Comportamiento Organizacional por la Universidad de Diego Portales de Chile, y también tiene un máster en Administración y Negocios por la Universidad de Quebec de Montreal, en Canadá. Vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Percy Vilches. En el día de hoy, pues, nos va a dar una ponencia, una clase magistral acerca de las eficiencias normativas en la divulgación de reportes financieros preparados bajo el enfoque MIF. Vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Percy Vilches. Doctor Percy Vilches, bienvenido, muy buenas tardes. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Nancy, profesor Alcántara, estimados alumnos. Bien, me han dado la oportunidad para poder participar y yo realmente no he dudado en aceptar la invitación. Más aún tratándose de jóvenes que se están iniciando en una profesión contable que es muy dinámica y cambiante a la vez, ¿no? Entonces es necesario tener, digamos, algunas partes y piezas fijas en este movimiento
que se da a través de cambios en las normas contables, cambios en las regulaciones tributarias, cambios en el entorno empresarial, en las herramientas financieras, y entonces la dinámica del cambio que siempre le afecta a las organizaciones y cada vez es más frecuente, tiene cierta influencia en la contabilidad y en la práctica profesional. Entonces, los contables que están, siempre tenemos que estar como algo así como que estudias contabilidad y tienes que estar actualizado en forma permanente, ¿no? Pero cuando se habla de actualizaciones, que es post la carrera profesional, se asume que las bases ya estuvieron sólidas, ¿no? Entonces, hay un tema central, uno de los temas importantes en la contabilidad son los estándares internacionales de información financiera, y entonces cuando ya vamos a hablar de estándares, nos tenemos que ubicar, digamos, en la temática de la contabilidad y van a ver cómo yo ubico el estándar dentro de la carrera y después vamos a ver si el estándar su uso es correcto o no es correcto, dado que tenemos un tiempo, digamos, dado que es una conferencia, voy a tratar de explicar los conceptos centrales, ¿no? Entonces, me permiten que comparta la pantalla, por favor. Normas específicamente, sino voy a hablar del marco conceptual de la contabilidad, de la ciencia contable. Entonces, en el marco conceptual de la ciencia contable, nosotros tenemos una ciencia que es el tema central, que dice conocimientos propios de la contabilidad, donde tenemos unos grados superiores, que son la filosofía, la lógica, la matemática, y las otras ciencias, como la economía, la administración, la estadística, etcétera, etcétera, que tienen influencia en la contabilidad. Y la contabilidad internamente fortalece su conocimiento, genera conocimiento, crea conocimiento a través de variables como problemas de investigación, metodologías y resultados de investigación de la propia contabilidad y de otras ciencias. Este esquema de los 7 ejes centrales de un marco conceptual de una ciencia fue planteado por Bunge. Y entonces, adecuándolo al tema contable, podemos decir, y Bunge plantea que toda ciencia tiene una parte teórica y una parte sistémica, o digamos la parte técnica, ¿no? Entonces vamos a abrir un tema de teoría y un tema de sistema contable. La teoría contable, y hay muchas teorías en contabilidad, que tienen que ver con el tema de la fundamentación de la carrera. Y también tenemos otra zona, la parte del sistema contable. Cuando hablemos de normas contables, estamos dentro de la zona del sistema. Entonces hay un tema de teoría y hay un tema de sistema. ¿Qué es lo que abunda en la contabilidad? Todo lo que es sistema. ¿Qué es lo poco que existe en la contabilidad? Es la fundamentación teórica, ¿no? A diferencia de otras ciencias, que las teorías en las otras ciencias son abundantes, y digamos, igual que los sistemas, ¿no? Pero en el caso de la contabilidad, la teoría, digamos, ha sido, digamos, afectada más por la normalización contable, es decir, por la abundancia de normas y poca teoría, ¿no? Entonces, pero la ciencia tiene estos componentes, o sea, hay teorías contables y hay sistemas contables. A nivel de teorías, las teorías lo que buscan, y las teorías están formadas por axiomas, postulados, principios, teorías y conceptos, lo que buscan ellos es buscar la verdad a través de la ciencia, ¿no? Y está enfocada en un conocimiento más generalizado. En cambio, los sistemas van buscando una norma y que esta norma sea eficiente en el uso de esta norma. Y para estos sistemas usan normas, principios, marcos conceptuales, métodos y técnicas. Ahora, si ustedes se quieren ubicar, por ejemplo, en el método PEX, el método PEX es parte de un sistema. Es un método, pero es parte de un sistema. Si ubicas la norma internacional de contabilidad, la 1, presentación de estados financieros, es parte de un conjunto de normas y forma parte de un sistema contable. Ahora, si quieres hablar de la partida doble, bueno, la partida doble estará como un principio. Si quieres hablar de la teoría de la agencia o teoría de la utilidad de la información o N teorías que hay en contabilidad y que explican un poco por qué se emiten las normas, eso está en el campo de la teoría contable. Entonces, cada uno tiene un rol. Las teorías buscan la verdad y los sistemas buscan la eficiencia en el uso por la sociedad o por los actores de esa ciencia. Y entonces tenemos contenidos diferentes. Entonces, captación, medición, representación, agregación, interpretación, comunicación y otras más, que también lo plantea Carlos García Casella de la Universidad de Buenos Aires. Y por el otro lado, tenemos los tipos de contabilidad: contabilidad financiera, fiscal, de gestión gubernamental y social. Esto es, digamos, el campo de la profesión contable. Y ahora ya entrando un poco a lo que es los sistemas y las normas
y cuando hablamos de estándares internacionales nos referimos a normas técnicas. Bueno, las normas técnicas, desde el punto de vista de la teoría, de la epistemología de normas, es una regla. La norma técnica no es una ley. Y lo que pasa es que en el Perú las NIC se han adoptado, es un estándar emitido en Inglaterra, pero se ha adoptado con ley. Entonces la norma técnica NIF se ha convertido en el Perú en una norma legal, ¿verdad? Entonces en el Perú es norma técnica y norma legal. No siempre esto pasa en el mundo. En algunos países las NIC son normas técnicas y no son normas legales. ¿Por qué no podrían ser normas legales? Porque el que adopta la norma es el colegio profesional y no es el Estado de ese país. Entonces podría darse esa divergencia entre que sea la norma técnica una norma profesional, las NIF, y en algunos países es norma técnica y norma legal. Y en otros países es solamente norma legal y no es norma técnica. Bueno, las guías técnicas son un tipo de normas, digamos, más aplicativas, ¿no? Cuando hablamos de normas, en español se habla de normas, pero en inglés se habla de estándares, ¿no? Esto es bueno saberlo porque al comienzo, en el año 2003, se discutía un poco si las normas NIF son estándares o son normas. Lo cierto es que los estándares son un referente de aplicación y las normas no son un referente. Las normas son contenidos que se tienen que aplicar en forma obligatoria, a diferencia de ser un referente. Lo que pasa es que en el Perú, estos estándares, que son estándares, no son normas, son estándares, en el Perú son normas. ¿Y por qué? Porque hay obligación legal. Pero son estándares y normas en el Perú. Digamos, podemos decir que es lo mismo. Pero digamos, en otro país que no ha adoptado las normas, por ejemplo en Estados Unidos, que no aplican las NIF, en Estados Unidos estos se llaman estándares internacionales de información financiera. No se llaman normas. Y en el Perú, en cambio, que a pesar que es el mismo documento, se llaman normas internacionales de información financiera. Entonces nosotros discutíamos en el 2013 en Panamá si era un estándar y si era una norma o si era un patrón, porque en Brasil se llamaba patrones, ¿no? Pero eran discusiones técnicas, pero ese es un poco lo que queda de esta discusión entre si es estándar o es norma. Todo sistema, porque estamos aquí en la parte de sistemas contables, y todo este sistema está compuesto de un sistema normativo, ¿no? Donde hay agentes externos y hay agentes internos. Los agentes, digamos, que son los internos vienen a ser la misma profesión, la misma educación. Por ejemplo, nosotros, cuando vamos a implementar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Las NIC del sector público. Las NIC del sector público las emite la Federación Mundial de Contadores. Y las ha emitido hace años, o sea, no es de ahora. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigen que los países, en aras de la transparencia financiera de la cuenta general de la República de todos los gobiernos, prefiere que las empresas del Estado apliquen los estándares internacionales del sector público. Resulta que muchos países del mundo no lo aplican y especialmente los de Latinoamérica no lo aplican. Entonces hay cartas, hay exigencias a los gobiernos para que lo implementen. Ya el Perú hace 15 días ha sacado un programa de adopción de la NISP. Entonces, ¿qué va a pasar con las NISP? ¿Es un modelo de normas? Sí. ¿Tiene conceptos básicos las normas? Sí, cuando la veas, sí tiene ese contenido. Puedes leerla, puedes entenderla, hay un glosario, hay un marco conceptual, en efecto. ¿Quiénes son los usuarios de la información? Las entidades del Estado. Tiene que estar definido quiénes son los usuarios. Y les digo eso porque a veces no están claramente en el país definido quiénes lo van a usar. Se sobreentiende que son las entidades del sector público, pero yo podría preguntarles ahorita, una empresa del Estado que está en la Bolsa de Valores de Lima y que sus clientes son privados, ¿aplicará NIC SP o aplicará las NIF completas? Entonces el usuario está un poco dividido, ¿no? Entonces, todos esos parámetros se tienen que definir en la estructura. El foco de estudio, ¿qué estudia la NISP? ¿Hacia dónde se dirige? Por ejemplo, la NISP se podría dirigir a darte unos formatos de estados financieros o cada país tiene que definir el formato. Eso se llama delimitar el foco. Nivel de desarrollo de la profesión, es decir, los profesionales de la contabilidad que son los contadores del gobierno regional, de las municipalidades, usan la NISP, tienen una idea cómo se aplica el devengado en la NISP, o la normativa que actualmente existe en el Estado es cercana a la NISP, es diferente, va a haber problemas en la adopción. El Estado de la Educación, los alumnos de contabilidad estudian las normas del sector público, de las universidades nacionales, por ejemplo, ¿no? Estudian, no estudian, estudian poco, un cursito, 2 cursitos, y entonces ahí te pones a pensar, oye, si el Estado peruano, y en muchos países es la gran cantidad de entidades es la que tiene el Estado, el recurso público es mucho más grande que el recurso privado,
y el Estado de la Educación está apuntando ¿a dónde? ¿A enseñar las NIS completas o a enseñar las NIS del sector público? Bueno, esas discusiones son discusiones que se manejan en los gremios y seguramente en algún momento en los congresos nacionales y en las universidades, ¿no? Y el estado de uso de las normas, que es muy importante. ¿Están usando las NIS-SP en el Perú? Poquito, una parte, ¿y eso qué grado va a ser? ¿Y qué impacto va a tener de usarlo? El impacto que generalmente cuando se implementa una norma significa que probablemente el Estado no esté reconociendo al adoptar esta norma pasivos o gastos que no estaban contabilizados. Y no se contabilizan porque el modelo normativo actual, que no es ni ISP, no considera determinados conceptos. Por ejemplo, les voy a dar solamente un ejemplo porque en realidad de ese tema es bien amplio. Por ejemplo, las pensiones de la jubilación, de los jubilados del Estado. Los jubilados de todo el Estado peruano, ellos aplican una metodología de cálculo que no necesariamente cumple los requisitos de la NIC SP respecto a las pensiones de jubilación. Por lo tanto, si es que reconocerían, tal como dice el estándar contable, la NISP, el pasivo aumentaría. Y estamos hablando de una cantidad muy importante, demasiado importante. Otro tema por ejemplo, el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia o el Ministerio de Justicia, si tú ves los inmuebles, podría ser que el valor en libros esté en cero o muy cercano a cero por su antigüedad. En NISP, la norma va a obligar que se estime su valor razonable. Entonces va a haber diferencias, va a haber impacto a favor y en contra, y eso va a mejorar la calidad de la información financiera. Pero eso tiene que ver con la estructura. Ahora, veamos el entorno. Si yo veo ya no la NISP, si yo lo veo como NIS completas, las NIS completas es la norma actual que existe. Podemos decir, el sistema legal, o la financiación, o el nacionalismo, o el tipo de empresas que hay en el Perú, o si hay bolsa de valores o no, o la cultura contable, o el sistema político, ¿influyen o no en la contabilidad? La respuesta es sí. Existen diversos estudios que nos señalan que sí hay un impacto. Por ejemplo, en países que son nacionalistas, los gobiernos no adoptan los estándares internacionales, prefieren usar la norma local. ¿Y por qué la norma local? Porque la norma contable está visto muchas veces en muchos países como un elemento de recaudación tributaria. Entonces no dejan que el estándar ingrese. Y entonces eso tiene que ver con las prácticas nacionales de la contabilidad. La financiación también. ¿Quién financia las empresas? ¿Los proveedores, los bancos o los accionistas? En el Perú o en cualquier país. Eso también influye en que se adopte o no un estándar, el tipo de financiación que tienen. O por ejemplo, si hay bolsa de valores. Imagínate, las NIF, si ustedes revisan el estándar, las NIF han sido preparadas para atender las necesidades del interés público que cotiza en bolsa de valores, para inversionistas, para multinacionales, para prestamistas y acreedores, que cotizan prácticamente en la bolsa de valores. Y entonces la fortaleza está ahí. Toda empresa que está en bolsa de valores, excepto una entidad financiera, aplica las NIF. Entonces las NIF han sido aplicadas para ese tipo de entidades. Pero ¿qué pasa con un país si no tiene bolsa de valores? ¿Tendría sentido aplicar las NIF completas? Y la respuesta va a ser que no, porque no hay mercado bursátil. Y entonces ahí podrían decir algunos, sí, pero no habiendo mercado bursátil, pero las empresas multinacionales tienen sus sedes aquí, y por lo tanto sí deberían aplicar las NIF completas, ¿ves? Entonces un poco como que el entorno condiciona una parte y otra parte sí y otra parte no. ¿Por qué Perú se aplica y si tú te vas a Haití no aplica? ¿No? Son conceptos que uno va remarcando, pero es porque la estructura del sistema normativo tiene que ser evaluado antes de aplicar las NIF. O sea, antes de que se aplique una norma contable en un país, se tiene que definir todo esto. Y detrás de todas estas palabritas hay toda una, digamos, toda una teorización, toda una fundamentación, desde el tema de la cultura contable, ¿no? Y cultura contable, alguien podría decir, ¿qué es cultura contable? ¿No? Y te lo pongo en breve nomás. A los inversionistas peruanos o a los que reportan información financiera en la Bolsa de Valores de Lima, les gusta ser muy transparentes con la información, o sea, mostrar todo, o les gusta ser más conservadores. Y les voy a poner un ejemplo, segmentos de operación. A las empresas les gusta o alientan reportar cómo está la empresa por segmento de operación o prefieren no reportar los segmentos y decir solamente hay un segmento único en la compañía. O sea, evitan abrir un poco la información o se alientan a abrirlo. Y entonces un poco en la práctica van a ver eso, que eso influye. Las prácticas de cultura contable afectan un poco los cumplimientos de normas, ¿no? Bueno, el modelo contable de la IFRS tiene estas características. Hay usuarios, hay objetivos, hay hipótesis, hay elementos y hay normas y hay guías, ¿no? Y el modelo de contabilidad de la acumulación, ¿no?
La armonización tiene que ver con que los inversionistas en el mundo desean que la contabilidad sea única y sea un solo estándar y una sola medida para emitirla. No les conviene que haya muchos tipos de normas contables, o sea, una norma contable en Francia, una norma contable en Argentina, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, muchas normas contables. Y cuando los inversionistas tienen dinero o inversiones en todo el mundo, pues van a tener informes contables preparados con cada modelo normativo. Y entonces la lectura de ellos es muy compleja, porque determinado modelo contable puede aceptar que sí se capitalice el interés de las financiaciones para activos a largo plazo, y podría ser que en otro modelo contable no te acepten las capitalizaciones, o sea, se vaya al gasto financiero. Una cosa es que el interés financiero se active como parte de propiedad, planta, equipo, y otra cosa es que vaya al gasto financiero. Entonces, pueden haber esas dualidades. Entonces, el que va a invertir tendría que saber un poco de la contabilidad, cómo se prepara en cada país. Y entonces eso, no, olvídense, ¿no? O sea, es imposible. Y entonces, lo que hacen los inversionistas mundiales, o lo que hacían antes, era contratar grandes firmas internacionales de estudios contables y de auditoría para que hagan la conversión en un modelo único. Y eso le costaba una cantidad enorme de dinero para hacer esas reconversiones de información financiera a modelos contables únicos. Y entonces con el uso de estándares se evita eso, ¿no? Y entonces se busca un lenguaje común que ellos pueden invertir y saben que todos aplican las mismas prácticas contables. O sea, no puedes, los que invierten en Perú, tú compras acciones de Perú o Colombia, o en el mercado europeo, tú sabes que aplican NIF, entonces tú sabes que las reglas de juego para determinar las ventas, la utilidad del activo son las mismas. Y eso ayuda y alienta las inversiones y los mercados de capitales, ¿no? Bueno, existen muchas investigaciones en las que se marcaba pautas de que existía mucha diversidad contable. Algunos tenían diferentes terminologías, diferentes nombres, diferentes formas de medir. Algunos usaban el método WEX, otros no usaban el WEX, otros medían los inventarios a valor razonable, otros a valor neto realizable, otros a costo de reposición, otros a costo histórico. Había de todo, entonces no se puede evaluar información financiera de manera comparativa si existe mucha divergencia. Y entonces lo que se busca con los estándares es que exista cierta armonización, y para eso la Fundación IFRS busca y alienta eso. Y si ustedes ven en la parte inferior, hay muchas entidades que alientan el uso de estas normas, porque busca la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de los recursos, y esto fortalece el mercado financiero y la economía global, ¿no? A nivel de estándares, la fundación es como el accionista, hay una junta de monitoreo, hay un consejo asesor, y el comité del JASB es el que emite las normas, y hay un comité CINIS que le llaman comité de interpretaciones, ¿no? Entonces, básicamente, la responsabilidad de la emisión de las normas está en el JASB, pero el encargado de todo ese proceso es la Fundación IFRS. Si lo quieren ver un poquito más claro este tema, en palabras muy simples, el JASB y el CINIF en una empresa industrial sería la gerencia de producción, o la planta o el taller de producción. Es decir, los que emiten las normas, los que procesan, los que crean las normas, es el JASB y el CINIF. En cambio, todo lo demás vienen a ser, la Fundación IFRS es como la alta dirección o la junta de accionistas, igual que la junta de monitoreo. Es como los grandes supervisores del trabajo que hace el JASB y el CINIF. El que tiene contacto con el mercado financiero, digamos, es la fundación. El JASB no habla con los bancos para financiar las operaciones de la fundación. El que habla es la fundación. La fundación trae los recursos al JASB para que el JASB subvencione el trabajo de todos estos profesionales, la biblioteca, el material, las bases de datos y todo ese tema que hay detrás de todo esto, más 30 asesores que son gente muy experta en el mundo sobre cómo contabilizar determinadas operaciones, ¿no? Y bueno, y el uso de las normas, que esto data desde el año 73, en los últimos años, 20 años, desde el 2001 ha habido un crecimiento abundante en el uso de las normas. Acá en el 2015, el 83% de las jurisdicciones del mundo alentaban el uso de estos estándares internacionales de información financiera, que se denominan normas NIF cuando el país lo adopta de forma obligatoria, y lo utilizan las empresas con la obligación pública de rendir cuentas. O sea, si yo compro acciones en la Bolsa de Valores de Lima, yo leo la información financiera de una compañía como Alicor, como Austral Group, o como Irandina S.A., los estados financieros tienen que estar preparados bajo IFRS, ¿no? Y yo, sea inversionista o sea contador, yo tengo que conocer
cómo se prepara información financiera y cómo se lee información financiera. O sea, los inversionistas conocen de lo que estamos hablando porque es información financiera. Hay que distinguir información financiera de lo que es contabilidad clásica, ¿no? O sea, la contabilidad general, la contabilidad del cargo y del abono. Eso no es NIF. NIF es información financiera, que es muy diferente al proceso contable, a qué cuenta se carga, a qué cuenta se abona. Yo como inversionista, sin saber plan contable, sin saber cargos ni abonos, yo podría leer información financiera. Y yo como inversionista podría entender qué información financiera yo necesito y cómo buscarla. Eso sí. Y yo puedo ser ingeniero, puedo ser economista, puedo ser administrador, puedo ser hombre de negocios y por supuesto que tengo que tener un conocimiento básico de contabilidad, un conocimiento básico de finanzas, pero no llego a esa última línea, ¿no? A la letra chica, ¿no? Básicamente, si tengo alguna duda como inversionista, no habiendo estudiado contabilidad, puedo leer información financiera, ¿no? Y si tengo alguna duda, seguramente voy a entrar a las páginas web, a las bases de datos para aprender algo, ¿no? Lo que se busca es eso, ¿no? O sea, las IFRS fueron preparados para hombres de negocio. Y no exactamente pensando en los contadores, ¿eh? Eso deben tenerla clara. Y es por eso que hay algunos temas que para un contable entender las IFRS le cuesta, porque son preparadas para hombres de negocios. Y entonces los hombres de negocios tienen que tener un conocimiento contable, pero no solamente contabilidad, tienen que conocer algo de economía, algo de finanzas, algo de gestión, algo de muchas cosas, ¿no? Entonces, algo de reportes financieros, etcétera, etcétera. El JASB tiene por objetivo desarrollar un conjunto único de normas que sirva de uso global y aceptado en todo el mundo, que busque calidad, transparencia, etcétera, etcétera, que se aplique en forma rigurosa y que trascienda esto para que todo el mundo las adopte, ¿no? El JASB emite las NIF completas y las NIF para pymes, ¿no? Las NIF completas tienen NIF, hay guías, hay fundamentos de conclusiones. Y la NIF para pymes se reparte no en normas, sino en secciones. Sección 1 hasta la sección 35 hay guías de implementación. Y básicamente las NIF para pymes son las NIF completas, pero en forma reducida o simplificada. La última versión o modificación fue la NIF del 2015, ¿no? ¿Cuántas normas se han emitido de las NIF completas? Ahorita vigentes hay 25 NIF, 5 interpretaciones, 16 NIF y 15 sin NIF. El detalle de todo esto podrían acceder en la misma Fundación IFRS, www.fundación IFRS, o podrían entrar a la página web del Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Cómo se adopta una norma? El JASB y la Federación Mundial de Contadores tienen un acuerdo para que el JASB emita estándares internacionales. El JASB emite los estándares internacionales y el IFAC, que es la Federación Mundial, le recomienda aplicar a todos los gremios profesionales de todos los países que apliquen sus miembros. O sea, los contadores deben aplicar. En nuestro país, la Junta de Decanos existe y la Junta de Decanos tiene representantes en el Consejo Normativo de Contabilidad, que es el Ministerio de Economía, que oficializa las normas para que la apliquen los contables cuando preparan información financiera a las empresas, los auditores verifiquen y los reguladores estén pendientes de que la calidad se cumpla de acuerdo al estándar, ¿no? Para esto se ha emitido catálogos de plan contable. Yo preparé un catálogo en el año 2020, del nuevo plan contable, para difundir un poco la norma. Y bueno, y el plan contable si bien es cierto, son cuentas y el otro es información financiera, necesitábamos cuentas que utilicen los términos de las IFRS. Porque si las cuentas tenían unas denominaciones en el plan contable anterior cuya terminología era diferente a las IFRS. Sobre el tema del lenguaje contable y uso de terminologías es digamos, otro espacio, otro campo rico para desarrollar, ¿no? Así que, y en el tema de NIF para pymes, estas son las normas que hay actualmente, ¿no? NIF completa y NIF para pymes. Mi presentación no incluye ni SP ni NIAS, porque esto está enfocado más para las normas de contabilidad para empresas privadas o públicas que rinden cuentas. Y cuando hablamos de empresas públicas, para rendir cuentas, no nos referimos a las empresas estatales, por si acaso, nos referimos a las empresas que tienen cotización en bolsa de valores. Y bien, y después las empresas que están en bolsa están supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores y a partir del 2011 están obligadas a aplicar las NIF. Bueno, ahora sí tenemos que entrar a la parte importante, que es si las normas son eficientes o no son eficientes. ¿Qué tan bien se están aplicando o qué tan mal? Entonces, en las normas
en el 2004, vino una comisión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a ver qué grado de aplicación tenían las normas y se dieron con la sorpresa que en el Perú existían las normas, pero que no se habían adoptado, ¿no? Y que era necesario que no solamente las adopten las empresas que están en el sector privado, las que están en bolsa de valores, sino también las empresas de cierta dimensión, o empresas grandes, o entre comillas, pricos, para fortalecer la calidad y la transparencia y la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el Estado peruano, hay veces, o generalmente, tiene contratos de operaciones grandes con proveedores privados. Y los privados, puede ser que estén en bolsa o no, pero si son grandes compañías que contratan con el Estado, deberían aplicar las NIF del sector privado. Y eso es lo que planteaba el Banco Mundial. De tal forma que si hubiera un acto de fraude, un acto de corrupción, el Estado peruano, a través de Contraloría, podría requerir a cualquier empresa del sector privado apertura de libros. Pero cuando las empresas del sector privado no usan los estándares internacionales y no aplican una práctica contable muy general, existe cierta limitación para llegar a un tema de transparencia y calidad de la información financiera. Y las NIF, eso es la parte de las NIF central, ¿no? O sea, ¿y qué significa usar NIF o no usar NIF? Para que lo vean un poquito más claro de repente y les sea mucho más concreto. Antes de las NIF, yo era, por ejemplo, contador de una empresa que estaba en bolsa y mi informe financiero tenía 40 hojas. Ahora que mi empresa aplica NIF, el mismo informe financiero, 2 años después o 1 año después, tiene 70 hojas. Es decir, hay más hojas. ¿Y por qué hay más hojas? Porque estoy revelando más datos. ¿Y qué significa revelar más datos? Ser más transparente. ¿Y que eso es bueno para el que lee? Claro, porque tiene más información. Y eso es lo que las NIF por eso son normas de calidad, porque han visto todos los detalles para que cualquier usuario y que esté interesado y que ha invertido en una compañía, quiera saber qué tan riesgosa es la compañía o qué tanto beneficio le genera a él su inversión. Y por lo tanto la inversión es súper transparente. Y eso que alienta que las inversiones se dinamicen. Y si hay inversiones, hay crecimiento, hay economía, hay sostenibilidad. Y eso ayuda y alienta al movimiento de recursos, no solamente nacionales, sino internacionales. Y eso ayuda a la masificación del país, de los recursos, y no al centralismo de determinados países que tienen la gran potencia económica, ¿no? Y entonces todo el mundo se ha dinamizado y esta dinámica viene de la década del 90 a raíz de un crecimiento de la globalización en el mundo de los negocios, ¿no? Y en los países también se han globalizado. El Estado peruano también realiza mucha actividad global en el mundo. Toda norma, y ahora sí entro a la norma, debe ser obligatoria, se debe crear en forma legal, tiene un lenguaje y tiene ahí los factores que condicionan el entorno y el uso debe ser eficiente, ¿no? Y como yo sé que si es eficiente en una norma, tengo que determinar si la norma es útil o no es útil. Pero esto condiciona un poco las normas, ¿no? Créame que si que no hay una educación contable fuerte de normas contables en la enseñanza o en los diplomados o en los posgrados, probablemente la calidad de la información contable no esté cumpliendo con las normas. Y de eso tengo investigaciones donde se demuestra que en nuestro país no se están cumpliendo. Y bueno, pero eso es lo que está pasando. Y eso tiene que ver con la educación, con el lenguaje, con el uso de términos, con muchos temas que en realidad no es solamente de una entidad, no es solamente de una universidad, es el mundo, es las empresas, los contables, los sistemas, las entidades bancarias, todos los que interactúan detrás de la contabilidad, ¿no? Desde los software contables, ¿no? De los software, es decir, los sistemas de información, los sistemas SAC, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos vacíos normativos y que son necesarios para los usuarios de la información. Le voy a poner un ejemplo. Las empresas que reciben activos fijos, o sea, yo soy una empresa, pero yo recibo un activo fijo de un accionista. Pero ese accionista tiene control común entre la empresa transfiriente y la empresa transferida. Es decir, hay un control común. Yo soy accionista de la empresa A y la empresa B. Pero la empresa A le transfiere un activo fijo a la empresa B. ¿A qué valor debería reconocer la empresa B el activo que le ha transferido la empresa A si hay un accionista común de ambos? Es algo así como que una empresa, la mamá y 2 hijas. Una hija le transfiere a otra hija bienes. Bueno, ¿a qué valor se contabiliza? A valor razonable en la fecha de recepción, a valor razonable en la fecha de aprobación, a valor contable
que tenía el activo fijo en la empresa transfiriente, o sea, la empresa tenía un valor contable de ese activo y cuando le transfiere, yo lo contabilizo al valor que tenía en la contabilidad de la empresa A, es decir, ese debería ser el valor contable en B, es decir, el valor histórico que tenía A, o deberíamos tasarlo, y a qué fecha lo taso, o debería usar otro criterio. Bueno, la norma no lo dice. Y entonces, ahorita la norma, me parece que va a trabajar esto y va a salir una nueva norma, porque este es un vacío normativo, y esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita una empresa, una entidad del Estado, que es Adinel, se está transfiriendo infraestructura eléctrica a otra empresa del Estado, donde el accionista es el Estado peruano y es común a ambos. Y entonces, ¿cómo se contabiliza esa operación? Y entonces ahí viene el tema, pues, mientras las NICs tienen ese vacío. Entonces, una cosa es la eficiencia normativa por el que va a preparar la información, que tiene ciertos problemas, y otra cosa es que la norma también tenga vacíos. Y por lo tanto, a pesar que es una super norma, tiene pequeños vacíos, ¿no? Otro tema importante, la información financiera que suministran las empresas en la bolsa de valores cuando aplican NIF, ¿los inversionistas están felices con esa información o quisieran tener más información? Y la respuesta es, hoy día o hace algunos años no están felices, no se sienten satisfechos con la información financiera, porque no cubre la información ambiental y social que hoy día es relevante, y hoy día en COVID con mayor importancia. Necesitan información de riesgos ambientales, riesgos sociales y no solamente riesgos financieros. Y para esto hay informes como el GRI, de Reporte de Sostenibilidad, que se está alentando eso en el mundo. Este es un espacio que tiene que ver con la información no financiera. Y entonces ahí nosotros nos vamos a preguntar, uy, ¿y esta información no financiera que se está demandando y que en algún momento se va a implementar, sí o sí, va a requerir ser auditado? Es decir, el auditor no solamente va a ser auditor financiero, de informes financieros, también va a ser un auditor de riesgos ambientales, riesgos sociales. ¿Puede un contador auditar riesgos ambientales, riesgos sociales? Y la respuesta es no. Lo que vamos a hacer es un auditor que va a tener o un ingeniero que va a hacer auditoría de riesgos ambientales, auditoría de riesgos sociales. Así como hay auditoría de riesgos financieros, igual es acá. Y entonces la profesión se está dinamizando y el mundo está haciendo que esto se está convirtiendo en una mesa plana entre varias profesiones. Y entonces hay un nuevo espacio que tienen los contables para poder desarrollar. Y esto ya se está dando en Europa y en Estados Unidos y está viniendo en América Latina, donde ya los gobiernos van a empezar a exigir más y va a haber mucha presión por estos temas. Existe una norma difusa en el tratamiento de contables de las Bitcoin. Estas las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Efectivo, intangibles, son inventarios, ¿qué son? Y entonces ya salió una interpretación que lo tratemos como activos intangibles, ¿no? Pero es bueno, lo traigo porque en la norma no estaba y apareció, ¿no? ¿Qué temas complejos tiene la norma? ¿Cómo estimar la pérdida crediticia esperada bajo NIS 9? ¿Cómo estimar un valor razonable? ¿Cómo estimar los impuestos por incertidumbre en el impuesto a la renta? Y todo esto muchas veces requiere participación de economistas, estadísticos, para implementarlo, ¿no? Igual es necesario estar alertas de estos temas y los contables tenemos que saber estos temas, ¿no? Y estos temas se tienen que saber además, porque si en algún momento se aplican NIS para pymes en el Perú, y eso lo puedo sustentar más adelante, se va a modificar las NIS para pymes en el próximo año y van a incorporar estos temas de pérdida crediticia esperada, van a incorporar estos temas de tratamientos inciertos. Así que el tema de NIS para pymes se vuelve más complejo de lo que es ahora. Y bien, o sea, y me parece que lo que le va a corresponder al país, y eso es una de las ponencias que espero sustentarla en el próximo Congreso Nacional de Contadores, que va a ser en el mes de agosto, es que salida tenemos las empresas que siendo pymes, les va a costar implementar las NIS para pymes. Y yo creo que ahí deberíamos ir a unos principios contables para las empresas que siendo pymes no van a aplicar las NIS para pymes. Y es decir, tenemos unos principios locales propios, ¿no? Y que creo que eso va a tener que ser una salida. Pero por ahora eso no está definido y espero que en agosto dar una propuesta al Estado peruano, ¿no? Sobre ese tema. ¿Está vigente la aplicación de las NIS para pymes, las del 2015? Sí, salió la resolución y lo que dice el Consejo Normativo ha oficializado para que la apliquen. ¿Se aplica o no se aplica la NIS para pymes en el Perú? Y la respuesta es no,
No, no se aplica en mayoría. Yo pregunto a 100 pymes, ¿se aplica NIF para pymes? Y los contadores me van a decir que no. ¿Cuántos aplican NIF para pymes? Pues será 5%, 3%, y son pymes medianas, ¿no? Porque son pequeñas y medianas. Ahora, ¿por qué no aplican? Porque no existe sanción, porque la SUNAT no lo exige, y los bancos tampoco lo piden. Y lo que se está presentando ahora es que ustedes saben que con el reactiva que hubo por el tema del COVID, muchas pymes recibieron esos créditos. Resulta que esos créditos hay que devolverlos, pero las pymes no lo van a devolver. Y el Estado necesita información financiera de la contabilidad de esas pymes para darles otro crédito. Y no tienen ellos, y no tienen auditoría a las pymes obligatoria, y tampoco usan estándares internacionales. ¿Cómo un Estado peruano le va a volver a dar un dinero a la pyme? Y sobre esto ya se pronunció el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y le están exigiendo al Estado peruano que para el año 2021 provisionen más o menos el 30% de los créditos otorgados a las pymes en los programas reactivas. Y si tú te pones como Estado, el Estado como ser humano, digamos, si lo quieres ver así, no le va, no, ya que prestó 100 y el 30% es un crédito no devuelto eh, por pérdida crediticia, eh, a ti no te conviene perder un 30, ¿verdad? Te convendría que devuelvan el 100. Y entonces se les va a tener que reconocerlo eso como pérdida el Estado peruano, ¿no? Y el Estado peruano no va a querer perder. Son recursos. Son recursos de todos los peruanos que hemos pagado impuestos. Y entonces ese dinero ha ido a las pymes, y las pymes no la van a devolver. Ahora, ¿cómo le exigimos que la devuelvan? Y entonces viene, y ese tiene que ver un tema de contabilidad, un tema de auditoría, un tema de control, un tema de eso, ¿no? Y quién otorgó y por qué le dieron, y bueno, hay tantas cosas para hablar del tema. Auditoría externa, voluntaria, algunas sí la aplican. Poca difusión de las NIF para pymes. Si nosotros sacamos un seminario en NIF para pymes, nadie va, porque es para pymes, ¿no? Y nadie se quiere sentar a escuchar NIF para pymes. Pero lo cierto es que las pymes en el Perú son el 98.2% de todas las empresas del país. Y en el mundo es igual. Las grandes son poquitas. Las grandes en el Perú son 4.000, 5.000 empresas. Todas las demás son pymes. ¿Y cuántas empresas en el Perú hay? Más de 600.000 empresas hay. Y todas son pymes. Y entonces, ¿qué están haciendo ahorita? No hacen ni NIS completas, no hacen NIS para pymes, y viene el tema de que están haciendo otras cosas que no es contabilidad. Y es más, no es contabilidad. Y eso tiene una influencia cuando se pelean los dueños y van al Poder Judicial. Y cuando usan a la contabilidad como prueba, observan esa contabilidad porque no está preparada bajo ningún estándar internacional y la ley no se está cumpliendo. Entonces hay una serie de problemas por ahí. Y bueno, podría seguir hablando de este tema, ¿no? Bien, cuando yo he implementado las normas en varios países me he dado cuenta que este que está en rojito es difícil de implementar, las empresas les cuesta implementar, luego las revelaciones no las cumplen muchas veces, con las cuentas por cobrar es difícil, el tema de deterioro, y las verdecitas son como que las más fáciles de aplicar, ¿no? El gran problema cuando adoptas NIF es la propiedad, el edificio, el terreno, la máquina. Y casualmente, como ese es el problema, más adelante van a ver que les muestro algunos potenciales incumplimientos. Bueno, el plan contable ayuda, pero tiene algunas fallas. Todavía se presenta estas cuentas y que ya fueron eliminadas en inversiones financieras. Las participaciones diferidas todavía las mantienen cuando ya no se aplican. Y así hay una serie de problemas que tiene el plan contable. Hay que aperturar cuentas de anticipo de dividendos. Hay formas incorrectas de contabilizar las provisiones, las actualizaciones. No hay una cuenta de recupero de provisiones cuando se recupera provisiones de años anteriores, en caso de litigios, etcétera, etcétera, ¿no? Son errores que tiene el plan contable. El plan contable que tenemos es quizás uno de los mejores de América, pero todavía hay unas pequeñeces que hay que arreglar, pero si no se arreglan, igual está bien, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? Pero igual es bueno saber dónde están los puntos claves, ¿no? Bueno, ¿qué potenciales incumplimientos se presentan en activo fijo? Las empresas, me di con la sorpresa que los repuestos estratégicos lo contabilizan como inventarios. Y la NIF dice que son propiedad, planta y equipo. Los bienes recibidos se reconocen al valor razonable del activo a la fecha de transferencia, ¿no? Y algunas empresas no aplican este concepto de contabilizarlo de esta manera, ¿no?
lo contabilizan a valor histórico, ¿no? Después no deprecian por componente, es decir, cuando se compra un edificio o se construye un edificio, la depreciación es sobre todo el edificio y no lo separan por ejemplo, muros, eh, pisos, ¿no? Instalaciones eléctricas, techos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo un edificio, ¿no? Debe depreciarse por componentes porque no todos tienen la misma vida útil. Y el párrafo 43 de la NI 16 plantea eso, ¿no? Igual te puede pasar con el caso de un ómnibus, ¿no? Las llantas forman parte del ómnibus, pero las llantas es activo fijo o no es activo fijo, va a tener una vida útil de 3 años. Tiene un valor significativo, son 24 llantas para un super ómnibus, un tráiler. Bueno, esas llantas cuestan caro, valen 8.000, 15.000 soles. Imagínate que tú eres Cruz del Sur y tienes que cambiar llantas a 50 carros. Eso en plata es un dineral. ¿Y cómo haces con las llantas? Si compras llantas nuevas, ¿qué le digo al dueño? Oye, estas llantas nuevas que va a reemplazar a las viejas es gasto. ¿Cómo va a ser gasto? Me dice. Es que el bus es completo, pero las llantas no lo separé. Si yo separaba por componentes, podría hacer una baja de componentes y subir la llanta nueva como activo. Pero eso no lo hacen los contables y eso afecta la calidad de la información financiera, ¿no? Bueno, cambios en los valores razonables y valores revaluados, también hay un problema porque no están aplicando de forma correcta la frecuencia de las revaluaciones, ¿no? También es otro problema, ¿no? Y bueno, a nivel de estado financiero, por ejemplo, acá les traigo unos ejemplos, ¿no? Una factura por cobrar del giro del negocio a una empresa relacionada, las compañías lo ponen como cuentas por cobrar relacionadas, pero las NIF señalan que es cuenta por cobrar comercial. Un e-salud por pagar, que es el 9%, ¿verdad? Yo voy a una contabilidad y me lo presentan como otras cuentas por pagar. Para las NIF es beneficio a los empleados. Un dividendo anticipado, que yo le pago un dividendo a los accionistas a cuenta de las utilidades. Para la contabilidad es otras cuentas por cobrar. Pero para las NIF se presenta restando resultado acumulado. En el estado de resultados, la merma de inventarios. Como es una merma, el contador dice, oye, pero es una merma, es una pérdida. Ah, es otros gastos operativos. Pero para las NIF es costo de venta. Un descuento por pronto pago. Le otorgo un descuento a un cliente que me va a pagar. Y entonces, entonces para mí es un ingreso financiero, para la NIF es el costo de ventas. Ah, perdón, es un descuento comercial por pronto pago a un proveedor. Me hacen un descuento y entonces como me hacen un descuento pago menos y ese menor pago es un ingreso financiero, pero para las NIF es costo de venta. Una sanción fiscal, gasto administrativo, pero para las NIF se trata como otros gastos. Y bueno, para ir terminando, a nivel de flujo efectivo, hay diversas investigaciones sobre NIF que he preparado en los últimos años, y un tema importante era saber flujo efectivo. ¿Cómo están haciendo las empresas que están en bolsa? ¿Aplican o no el flujo efectivo en forma correcta, como dice la NIC 7? Y entonces acá tengo algunas preguntas y las trato de plantear acá. El método directo aplican 82% de empresas, método indirecto 17%. Las empresas, por ejemplo, veamos intereses cobrados. De 41 empresas que analicé, 36 empresas sí tienen, digamos, incurren en la partida, o sea, tienen inversiones o tienen activos financieros que generan intereses cobrados, ¿no? Entonces, 5 empresas no tienen eso. Entonces, 36 sí tienen la partida. Pero ¿cuántos reportan en el flujo de efectivo intereses cobrados? Solamente 8. Pero teniendo, no reporta. Eso significa que cumplen el 22% revelar dentro del cuerpo del flujo efectivo los intereses cobrados. 58% cumplen reportar intereses pagados, a pesar, o sea, los gastos financieros pagados, a pesar que lo tienen, ¿eh? Pero solamente un grupo reporta. Dividendos cobrados 90%, dividendos pagados sí la mayoría, claro, porque los dividendos le pagas al accionista, entonces cumples más, ¿no? Y el impuesto a las ganancias 42%. Espero que ahora, si se hace una investigación actual, esto haya subido, ¿no? Pero si ustedes ven, no hay un grado de cumplimiento al 100%. Número de empresas que incluye una nota sobre política contable, es decir, todas las empresas tienen que decir cuál es la política contable para contabilizar el efectivo.
De las 41 empresas, 35 empresas sí tienen la política y 6 empresas no cumplen. O sea, 85% sí cumple con revelar políticas contables sobre el efectivo. En el caso de revelaciones, la norma te dice que tienes que revelar componentes de efectivo, transacciones no monetarias y también qué grado de disponibilidad o restricciones tiene el efectivo. Bueno, ¿cuántas cumplen? Con reportar lo que está pidiendo la norma. 80%, 46% y 70%. Es decir, no hay un cumplimiento tampoco al 100%. A pesar que la norma es muy clara, y decir, tienes que revelar lo que está indicando en esta presentación. Se tiene que cumplir. Y a pesar que la norma exige, no lo cumplen. ¿Cómo mejorar la eficiencia y transparencia? El regulador tiene que exigir que se cumplan las normas. Los auditores tienen que ayudar en ese tema. Si la empresa no cumple, tiene que... Y esto ayuda a la transparencia, a la calidad de la información financiera. Hay muchas experiencias sobre este tema y quizás ustedes digamos, no se difunden mucho. Pero en otros países, como en Chile, como en Argentina, en Colombia, hay mucha presión por este cumplimiento. Y los reguladores le exigen a los auditores el cumplimiento, ¿eh? O sea, para que no se dé estos no 100%. O sea, por eso es que en nuestro país la SBS debería cumplir un rol más exigente, ¿no? Los profesionales, por otro lado, y los gremios tienen que alentar, en capacitar y todo esto. La universidad cumple su rol de formación y también tiene que enseñar estos temas, ¿no? Impulsar la investigación positiva normativa, que es lo que en estos días, me parece, mañana van a hacer ustedes, y esa labor tiene que ser constante en el tema normativo. Y las prácticas locales, hay veces las prácticas contables o las costumbres de los contables de contabilizar de determinadas maneras operaciones, hace pues que las normas no sean eficientes y transparentes. Y bueno, estos cuatro, el regulador, el profesional, el actor, ¿no? La formación, los gremios y las prácticas contables son los que influyen en el uso eficiente de esta norma. Y lo que se requiere es que la norma sea eficiente para la confianza pública en la profesión contable, en los que leen información financiera, evitando fraudes en la información financiera y mejorando la calidad de la información financiera para acrecentar las inversiones, a lo menos en nuestro país, que requiere mucha inversión y mucha calidad de la información para seguir creciendo, ¿no? En la economía, ¿no? Bien, eso es lo que les quería tratar. Disculpen la rapidez, pero tenía que alcanzar en los tiempos planificados, y si es que tienen alguna pregunta de los alumnos o alguna inquietud, encantado de que les puedo resolver, ¿no? Muchas gracias, doctor Percy Vilches, por la ponencia de hoy. Interesante el tema y estoy segura pues que los chicos deben tener también algunas preguntas. Bueno, se pidió a los estudiantes que si tuvieran preguntas las realicen por medio del chat del Zoom. Aparentemente no hay preguntas. De repente, a ver, profesor Alcántara, quizás alguno de los chicos le ha hecho llegar a usted alguna pregunta o de repente alguien nos ha escrito por interno. No hay ninguna pregunta. Profesora, acá veo una que dice, no, tengo dos. Una relacionada con lo siguiente. Dice, mencionó sobre las MIPES que se aplicarán las NIF. ¿Qué puede pasar si todas las MIPES se aplicaran las NIF? ¿Perjudicaría al Perú o ayudaría para los inversionistas? ¿Qué sucedería? Es la pregunta. Estamos hablando de las NIF para pymes, ¿no? Sí, doctor. Ya, NIF para sí, pymes. ya, ok. Ya, ahorita no aplican NIF para pymes. Sí, entonces, al no aplicar NIF para pymes, la utilidad que están reportando, la contabilidad, esa utilidad puede estar distorsionada para arriba o para abajo. Va a depender de la complejidad y el sector de la pyme. O sea, de otra manera, si ahorita yo voy a una pyme y le digo, tráeme tu estado financiero, ¿aplicas NIF para pyme? Me dice que no. Ok, yo veo su estado financiero y la utilidad de esa compañía es 1 millón de soles. ¿Ok? Si yo hubiese aplicado NIF para pymes, la empresa hubiese tenido una utilidad de 1.300.000 soles. ¿Ok? Entonces la utilidad hubiese sido otra. El dividendo hubiese sido otro. Probablemente el impuesto a la renta hubiese sido otro.
la participación de trabajadores hubiese sido otro. O podría ser menos. Entonces ese es el número que lleva a tomar decisiones de créditos, de crecimiento, de recursos, e incluso de calidad de la información. Yo podría ir con una información. Imagínate una pyme, probablemente sus máquinas ya están en 10 años y su valor en libros es 0. Pero si yo voy a la pyme, veo que ahí la máquina sigue trabajando. ¿Y por qué está en 0? Porque ya tiene 15 años. Y como la vida ahorita era 10, oye, pero sí vale esa máquina, por supuesto, me dice, ¿cuánto vale? ¿Cuántas máquinas tienes? Tengo 400 máquinas textiles. ¿Y eso en plata cuánto es? Uy, pero si eso por lo menos, cada máquina $5.000. Y por 400, y entonces con eso podrías ir al banco, sí, pero no está en el estado financiero, pues me dice. El banco me pide propiedades, pero podrían ser máquinas, por supuesto, me dice, pero no está. Ya le he dicho al contador, ¿por qué lo pone en 0? Y me dice, porque así es la contabilidad. Porque la SUNAT dice que es 10%. Y entonces uno tiene que pensar que una cosa es la contabilidad en IF y otra cosa es pagar impuestos. Si ustedes revisan la norma del impuesto a la renta, la norma del impuesto a la renta es bien clara. La contabilidad en el Perú se prepara bajo NIF. Que tú calcules el impuesto bajo la norma tributaria no te impide que apliques una contabilidad bajo NIF para pymes. Bueno, y en el tema de NIF para pymes, si que quisieran ver otros modelos, les recomiendo que revisen el modelo de Colombia, el modelo de Chile, que aplican NIF para pymes. Ahora, el tema de NIF para pymes, ¿quién lo pidió? No lo pidió Europa, ni Estados Unidos, ni China, ni Asia. Eso se pidió en el Perú en el 2008, en el Hotel Sheraton, cuando vino aquí los funcionarios del YASPI, del IFAC y de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y Perú se pronuncia y le dice al YASPI, si ustedes no preparan un estándar para las pymes de América Latina, nosotros como contadores, los líderes de la profesión contable de América, vamos a preparar normas contables para nuestras pymes. Porque cada pyme arma una contabilidad como quiere, pero no hay un estándar. Cada uno, o sea, yo traigo 2 contadores de 2 pymes del mismo sector y van a ver que tú cómo lo haces y tú cómo lo haces son diferentes. Y esa práctica no es correcta. Es como que, a ver, todos los médicos cuando van a operar al corazón, independientemente de dónde operen, ¿deberían seguir el mismo protocolo o deben haber prácticas diferentes? Deberían seguir el mismo protocolo, ¿verdad? Todo ingeniero cuando va a hacer una estructura, una construcción, ¿debe seguir todos los mismos protocolos o no? O cada ingeniero le echa un poquito más de arena, un poquito más de agua a su criterio. Entonces, ¿todos los contadores deberían hacer a su criterio lo que quieren o deberían seguir unos estándares? Y ahí nos ponemos a reflexionar de qué contabilidad vamos a hacer. ¿Y qué es lo que preocupa en todo ese tema? Que la profesión se está fragmentando. Los contadores que hacen práctica contable bajo NIF y los contadores que hacen la práctica contable en empresas que no han adoptado las NIF. Y la brecha es grandota. A la medida que eso crece, vamos a tener 2 tipos de contables, ¿no? Y también 2 tipos de empresas con calidad de información y sin calidad. Ahora, cuando uno va al banco y entrega un estado financiero que es auditado y está bajo NIF, la tasa de interés es menor. Cuando tú vas al banco y dices que no es auditado y no tienes NIF para pymes, tu tasa es más alta. ¿Y por qué es más alta? Porque hay más riesgo del banco. ¿Y qué es la tasa de interés? Incluye el costo del dinero más el costo del riesgo del banco. Y entonces, ¿qué ganaría el país? Que la tasa de interés para las pymes baje. Pero al banco le va a gustar bajar la tasa de interés para los préstamos, que ahorita están a una tasa de 40% para una pyme. Pero cuando va una empresa grande, el banco le presta al 6%, al 5%. Pero cuando va una pyme, que es la que más necesita, le presta al 40%. ¿Por qué a la pyme 40% y por qué a la grande 3, 4 o 5%? ¿Es justo o no es justo? Entonces nos dicen que el país es un país de pymes y hay que ayudar a la sociedad, digamos a las pequeñas empresas, para evitar la informalidad. Pero ¿cómo se va a formalizar un país de empresas cuando el costo del dinero es a ese nivel? ¿Y qué va a hacer una pyme? Lo peor es cuando el banco le dice, no te voy a dar porque no tienes contabilidad o porque no tienes garantía. ¿Qué hace una pyme? Se va al mercado informal y pide préstamos al 60%, porque el mercado informal no le va a dar al 40%, le va a dar más caro. Y ese sobrecosto de la informalidad se transfiere en un precio. Cada vez que vende una pyme está dentro del precio, que no es competitivo y la grande siempre le va a ganar a la chica. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Que la grande siempre le gane a la chica? ¿O queremos un país de
No tanto, queremos a las grandes, sí, pero que las chicas empiecen a crecer, pero no van a empezar a crecer nunca mientras las chicas tengan un costo elevado de financiación de créditos bancarios. Y también por el otro lado, la calidad de la información no sea buena, y por el lado de la profesión, menos auditoría y menos contabilidad simple, y bueno, y la tributación, ¿qué va a pasar? La SUNAT va a tener que mandar, tiene para fiscalizar empresas, pymes. No, la SUNAT fiscaliza solamente a las grandes. ¿Qué tendría que tener? Un ejército SUNAT para fiscalizar a las pymes. No tiene. Pero. Entonces el Estado no va a poder incurrir en ese sobrecosto de más burocracia o más administración estatal para fiscalizar. Entonces no nos quedan muchas salidas. O nos pegamos a las normas o seguimos igual. Y todo lo demás va a seguir, la informalidad, el sobrecosto. Y lo que te estoy hablando es un tema que ya está investigado, está planteado. Es un tema de decisión del país. Y por el lado de nosotros, a nosotros como profesionales que ejercemos la profesión contable, que necesitamos meternos en esta zona, porque si no nos metemos, si no aprendemos este tema, estamos quedándonos en otra zona, estamos en otro espacio. Y en la medida que crezca, pues hoy día está bien claro, ¿no? Las empresas grandes te preguntan en la entrevista, ¿sabes NIF o no sabes NIF? No, no sé un poquito, no. Y entonces empiezan a evaluar quién sabe y quién no sabe. Si no sabes, no entras, te irás a la pyme. Pero en la pyme deben aplicar NIF para pyme y no la aplican. Entonces estás aplicando una contabilidad que ya no existe, ¿no? Y esa contabilidad que no existe es la contabilidad que aplica SUNAT, pero esa no es contabilidad. Porque si tú revisas la regulación, esa no es contabilidad. Y eso tiene que ver con la calidad, con el número, con el monto, con tantas cosas. Y aparte de eso, tiene que ver con muchas cosas más, porque la contabilidad está siendo cada vez más compleja. Yo la verdad la vi muy compleja en el 2010, y a pesar que tengo muchos años de experiencia y ejercicio en la profesión, la vi muy compleja. Y hoy día la contabilidad se está volviendo cada vez más compleja. ¿Qué ayuda a los jóvenes de ahora? La tecnología, la base de datos, los accesos a información, ¿no? Eso es lo que podría dar un alcance, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta a nuestro joven estudiante. Profesor Alcántara nos decía que tenía otra pregunta también. Sí, acá hay una alumna que pregunta si las normas que no se cumplen en la supervisión están relacionadas con el sistema neoliberal en el Perú. Así está la pregunta. No tiene que ver nada el sistema neoliberal con que las no se cumplan. A ver, tú eres una empresa que está en bolsa de valores, preparas un informe financiero para los inversionistas. Ese informe financiero tiene que estar auditado, ¿ok? ¿Quién audita? Un independiente, una firma auditora, que no es el contador y que él asegura que la información es de calidad. Esa información, cuando yo reviso si cumple o no los estándares después que ha sido auditado, yo observo, y ahí les muestro los resultados, que en algunas partes no cumple. ¿Ok? Entonces, tienen que mejorar la revisión y los supervisores tienen que alentar, mejorar la calidad de supervisión para decir, oye, no estás cumpliendo esto, que la empresa cumple y que corrija para adecuarse a las normas. Ese trabajo de corrección y adecuación ha mejorado, pero todavía sigue imperfecto. Y en la medida que eso mejore, va a mejorar la calidad, la transparencia y una buena información financiera. Eso no tiene que ver nada con el modelo liberal o neoliberal o liberal o nacionalista, no, para nada. Ok, muy bien, chicos. A ver, vamos a ver si es que hay otra pregunta. Sí, no, okay. Hay veces no, los chicos no preguntan, así que tranquila nomás, no, sí, para nada. A ver, miren, tenemos una pregunta de Brian Cabrera Condori. Nos dice, nos pregunta, ¿cómo volver más formal el sector informal? Bueno, sí, no, o sea, la parte de el sector es informal, el tema central es el financiamiento, ¿no? Los informales hacen negocios con algo prestado, ¿no? El que presta es la familia muchas veces, ¿no? O presta un prestamista, ¿no? Los prestamistas informales, ¿no? Porque al comienzo tú no vas al banco, ¿no? Porque no tienes nada, no tienes nada, digamos. No tienes propiedades, no tienes casa, no tienes nada. Entonces el banco te va a prestar, no te va a prestar, ¿no? No tienes planilla, no tienes boleta de pago, ¿qué te va a prestar? No te va a prestar nada. Entonces te conviertes en un informal. Entonces este informal empieza a vender
con factura, sin factura, y empieza a trabajar. Y compra también sin factura y vende sin factura. Y entonces empieza a hacer una dinámica y poco a poco empieza a crecer y empieza a transferir recursos. Y entonces el sector formal no le quiere comprar al sector informal. Entonces el informal tiene un nivel de crecimiento. En la medida cuando va creciendo, eso encarece a los costos de los productos, porque cuando hay informalidad, los productos también son más costosos. Y también esas transacciones no pagan impuestos. Y el informal vende sin factura, no paga impuestos, encarece muchas veces los productos, malogra la informalidad, porque los que trabajan ahí tampoco están en planilla. Y bueno, ¿cuándo hay problema? Cuando se enferman, cuando hay un COVID, y cuando el informal le da COVID, y cuando al trabajador le da COVID, ¿no? ¿Y ellos a dónde van? Al Estado, ¿no? Y el Estado lo tiene que sanar. El Estado le da salud al informal, con la plata del formal, ¿cierto? Entonces, no, si tú vas al concepto de justicia tributaria y te va a ser justo que ellos, que no pagan impuestos, pudiendo pagar, ¿ok?, no paguen, y igual pasa con los taxistas, ¿no? Los taxistas no pagan impuestos, pero cuando se enfermen, vas a tener a un MINSA que le va a dar salud. Pero si no han pagado impuestos, ¿por qué le van a dar salud? No, porque es peruano, porque es desvalido. Uy, pero entonces así nadie va a pagar impuestos. Pues. Entonces, como nadie va a pagar impuestos, entonces, ¿con qué plata hacemos hospitales? ¿Con qué plata carreteras? ¿Con qué plata luz? ¿Con qué plata agua? Para las pensiones de jubilación de todos los cesantes, para los ancianos, para los niños, para la tablet para los niños. ¿De dónde? ¿Quién paga impuestos? Las grandes nomás. Y las otras no pagan. Y el Estado se le acaba la plata. Al Estado peruano ya se le acabó la plata. La plata que tenía y la bonanza que tenía con el COVID se le ha acabado. ¿Y ahora qué viene? El dólar empieza a subir, hay inflación, empiezan a subir los precios. Y eso también genera otra informalidad nueva que va a aparecer. Entonces, ¿qué hacer? Bajar el costo de los créditos, ayudar a las pymes, dar créditos. Pero a mí me preocupa mucho el retorno y este tema de pymes no es un tema de ahora, es un tema de hace 50 años, 100 años en el Perú. Y el Estado tiene que intervenir, por supuesto, pero también del otro lado, del lado del informal, tiene que haber reglas. ¿Qué problemas tenemos? El tema laboral, ¿no? Tú como pyme creas una empresa y te obligas a gratificaciones, a CTS, te obligas a varias cosas, a vacaciones. Y entonces, una pyme para en riesgo, ¿no? ¿Acaso tiene un cliente seguro? No lo tiene. Entonces hay que crear determinadas estructuras empresariales previo estudio para poderlas adecuar, ¿no? Lo que puede ayudar mucho es ver el tema tributario y el tema contable, ¿no? Manejar mejor algunas cosas, ¿no? Manejar mejor la tasa de impuesto a la renta. Yo les voy a hacer algunas preguntitas a ustedes para que ustedes piensen nada más. Un poquito, ¿no? El impuesto a la renta en el Perú siempre fue 30%. ¿Por qué ahora es 29.5%? ¿Por qué no es 30%? ¿Saben cuánto dinero es 0.5%? Es un montón de dinero. Pero es 29.5%. Nadie se está pensando en esos detalles y yo creo que igual en pymes te puedes preguntar si deben tener tasas de esos niveles, tasa de renta de esos niveles, si de salud debería ser menos o debería ser progresivo. Yo creo que en realidad hay muchas cosas que hacer y siempre ha habido muchas cosas que hacer en nuestro país, no es de ahora nomás. Yo este tema lo veo desde el año 90 y siempre veo este tema y siempre me doy cuenta que cada gobierno entra con nuevas cosas, esperemos que este nuevo gobierno traiga nuevas cosas, pero se necesita realmente un cambio no solamente del país, de los políticos, sino de las personas y una actitud para esto, ¿no? Desde todos lados, ¿no? O sea, nadie debería estar, todos debemos dar y esperar que el Estado nos apoye, ¿no? Pero aquí un gran sector está esperando que el Estado te dé y no quieren dar. Y eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Con cultura, y el Estado se tiene que acercar y conocer bien este tema, ¿no? Es un tema realmente muy complejo y que influye en la contabilidad. Ok, muchas gracias, doctor Vilches. Doctor Vilches, miren, tenemos la última pregunta. Vamos a hacer la última pregunta para no tomar más de su tiempo, doctor. Jean Palomino nos pregunta, tengo entendido que las NIF para pymes es impulsado por las IASB.
y en Ecuador ya se exige y se implementó desde el 2012. ¿Cuál puede ser el motivo de que no sea exigible la aplicación de esta NIF para pymes en Perú? ¿Y esta aplicación apuntaría a que las pymes puedan entrar en la Superintendencia de Mercado de Valores? En realidad, las pymes en el Perú, así como en Ecuador empezó en el 12, en el Perú empezó en el 11. La norma ya existía desde el 11. Incluso la que acaba de salir está ratificando la NIF para pymes del 15, pero ya desde el 11 la norma está. Lo cierto es que no lo aplican. Y regresamos al comienzo. ¿Por qué no lo aplican? Porque no hay sanción. En el Perú, si no hay sanción, nadie se aplica. Ahora, y porque además implementar este tipo de normas requiere de especialización. Y el profesional que va a especializar va a cobrar, y también el tasador, el evaluador técnico de las propiedades, si tuviera la pyme, va a costar. Y por eso es que en el Perú muchas empresas no lo aplican, porque no quieren gastar. Y entonces el empresario no quiere pagar, sino, ¿por qué voy a pagar si así estoy bien? Si no aplico ni para bien, me toca algo, no, nadie está diciendo nada, entonces no lo hago. Dice, oye, pero la calidad de información, no quiero. Y entonces, y la SUNAT tampoco no le importa. Ellos ven su recaudación, no le importa la calidad de la información. Y después cuando dicen, oye, y la quiebra de empresas, el Estado ni idea tiene cuántos restaurantes han quebrado. Ahorita ni idea tiene porque no hay data, no hay información. No hay un registro de compañías pymes de información financiera. Ahora, ¿por qué no lo crean? Porque eso tiene un costo. Ahora, entre el costo de tenerla y no tenerla, está generando al revés, pero ahora, cuando se debió haber hecho una superintendencia de compañías pequeñas y medianas, no se hizo, pues ahora viene el problema. Ahora viene el problema en COVID, ¿cómo las ayudas? ¿No? Ya el Estado ha tirado la plata, digamos. Y ahora, ¿cómo la recupera? Va a haber problemas, no la van a recuperar. Es algo así como le pasó, ¿se acuerdan? Acuérdense con el COVID. Por el DNI no tenían para pedir el préstamo al Estado, que les está dando, creo, 800 soles a muchas personas. No sabían ni cuántos eran, cuántos peruanos eran, cuántos tenían DNI, cuántos tenían cuentas bancarias. Lo mismo está pasando con las pymes. No hay pymes registradas, no hay un centro de pymes registradas. No sabemos qué sector está siendo más afectado, cuántos trabajadores hay. Las estadísticas estamos bien lejos de estadísticas. No solamente en pymes, sino en empresas grandes. No es Europa, estamos en Perú. En Europa, todos los países de Europa tienen bases de datos públicas. Tú entras a cualquier empresa, a cualquier base de datos de Europa, pones el nombre de la empresa que tú quieras y te sale el resultado financiero, quién es el dueño, cuánta utilidad, cuántas ventas, todo sale. La base de datos tienen todo eso. Acá en el Perú ese dato no hay. Está prohibido. Y está prohibido porque el Tribunal Constitucional impidió, hace 6 años, en el 2016, sacó una resolución en que impedía la publicidad de la información de las empresas. Porque decían que los van a secuestrar a los empresarios. Bueno, esa es otra historia, ¿no? En la profesión contable. Pero estamos en esa situación ahora, ¿no? Las pymes, la idea de las pymes no es para que vayan a la SMB, porque la SMB es para traer inversionistas, pero digamos, para empresas mucho más grandes, con más... O sea, un inversionista mundial no va a invertir en una empresa pyme, eso olvídese. Va a invertir en una empresa grande, grande, que tenga estructura adecuada, recursos humanos, protocolos, normas, estándares de calidad. Una pyme va a ser bien difícil que en el caso de las pymes, la vía es ir al banco, tener la tasa barata, formalizarse, vender al extranjero, venderle al Estado peruano y crecer, vendiendo al Estado peruano y vendiendo al mercado internacional, obteniendo préstamos baratos. Y entonces cuando tú dices, no, a ver, un cliente de China está pidiendo, no sé, por decirte, camisas, pide a Perú, Ecuador y Chile, y las pymes pueden ir. ¿Quién tiene mejor ventaja competitiva para ganar el cliente? ¿El de Chile, el de Ecuador o el de Perú? Entonces te dices, ¿cuál es el costo de la materia prima? El Perú tiene la tela de primera, la calidad, o el café, ¿no? El café de Chanchamayo, el café de Cusco. Tenemos todo igual, pero Ecuador también tiene café. Chile también, ¿verdad?
o tiene tela igual. Pero entonces como que los costos para acá son casi iguales, digamos. Pero cuando decimos, y en la financiación, para una pyme chilena, la financiación es menor que para una pyme peruana. La pyme peruana tiene un costo mayor. Oye, ¿por qué los bancos? Pregúntale a un banco, ¿por qué lo baje? Pues? No va a bajar, pues, porque, y si no me devuelve, hay un riesgo. Entonces vienen esos temas. ¿Y por qué? Porque no hay claridad en la información financiera. No hay garantías, no hay instrumentos. Entonces, en ese proceso nos falta trabajar. En la medida que tengamos información, los instrumentos aparecen también, ¿no? Si no hay información, ¿qué instrumentos financieros van a haber? O sea, el banco podría estar comprando facturas a las pymes y no se está dando, ¿no? Ok, muy bien, doctor Vilches. Muchísimas gracias por dar respuesta a las inquietudes de nuestros estudiantes. Profesor Alcántara, quizás usted quiera comentar algo con el doctor Vilches. No, más bien agradecerle su presencia, la ponencia extraordinaria, siempre con la lucidez que lo distingue, doctor Vilches. Le agradezco haber participado en mi espacio para que mis alumnos también puedan acceder a estos conocimientos que usted nos ha transmitido el día de hoy. Muchas gracias. Sí, y muchas gracias a todos, a los alumnos por escuchar y por dejarme compartir algunas experiencias, también por la amabilidad que ha tenido el profesor Alcántara de cederme algunos tiempos de las clases, de su docencia, y también por la invitación que la profesora Nancy me efectuó, y yo encantado de colaborar con la universidad y con la juventud contable, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la atención y hasta otra oportunidad. Muy agradecidos por haberme escuchado.